¿Quién no quiere la paz? ¿Quién va a decir que prefiere la guerra? Creo que no hay ningún ser humano en este mundo que estaría de acuerdo con tener más guerra y menos paz. Por eso es lógico que todos los colombianos estén felices de adquirir la paz después de tantos años de guerra y de tener una de las guerrillas más violentas en América Latina. Sin embargo, hay que pensar una cosa. La política, tanto como la historia de la humanidad, nos enseña que cada vez que hay guerra es porque alguien quiere algo de manera violenta que no le pertenece. Las guerras siempre atentan contra el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida de las personas. Las guerras siempre atentan contra el derecho a la libertad de las personas. No hay una guerra donde se respete la libertad de la creencia, la libertad de expresión, la libertad de movilidad. Y por supuesto, también las guerras atentan contra las pertenencias. Las guerras se hacen para agarrar de manera violenta pertenencias o propiedades ajenas que queremos tener a fuerza de pistola. Por eso es que las personas violentas o conflictivas como Che Guevara justificaban que por su causa él podía matar o él podía expropiar pues cosas que no le pertenecían. O cualquiera de estos personajes en el régimen del socialismo del siglo XXI también han acabado con la vida, con la propiedad privada y con la libertad de las personas. Y obviamente algunos de estos personajes han hecho exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de los acuerdos de paz en Colombia, lo primero que hay que preguntarse es, ¿la paz a cambio y a costa de qué? Porque si no hay respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad, no va a haber paz. Y otra cosa es que las FARC no son la única guerrilla que existe en Colombia. Va a seguir habiendo conflicto con otras guerrillas que siguen existiendo en Colombia. Pero analicemos algunos de los puntos más relevantes de los acuerdos de paz y vayamos viendo uno por uno conforme fueron presentados. Primero, la reforma rural integral, que incluye cosas como darle tierras a los campesinos. Un gran problema en América Latina, y que yo invito a los colombianos a cuestionarse, es que el subsuelo de nuestros países siempre pertenece al gobierno, con lo cual, aunque a los campesinos les den títulos, ellos realmente no son dueños de la tierra. Esto ocasiona conflictos posteriores, como pasó en mi país, Guatemala, donde firmamos la paz en 1996, y todos los intentos de tratar de que el campesino pudiera ser nuevamente dueño de sus tierras fueron un fracaso, porque nadie se puso a pensar que mientras el monopolio del subsuelo lo tenga el Estado, entonces de nada sirve hablar de reformas agrarias. Por eso cada vez que a Guatemala vienen hidroeléctricas o vienen mineras, la gente se molesta, y se molesta muchísimo porque el gobierno negocia directamente con estas empresas en lugar de tomar en cuenta a los campesinos. Y creo que esto es algo que los colombianos deberían de cuestionarse. ¿Se le va a hacer entrega del subsuelo también a esos campesinos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué personas van a perder sus tierras? La segunda es la participación política de diferentes grupos. En todo lo que he leído no queda claro exactamente cómo se va a abrir paso a nuevos partidos políticos. Lo que sí queda claro es que hay un profundo deseo que los exguerrilleros se vuelvan diputados, se vuelvan alcaldes, se vuelvan senadores y quizá futuros presidentes de Colombia. Lo cual está bien. Todo el mundo, incluso los comunistas, tienen derecho a hacer su partido comunista. Todo el mundo, aunque piense que el socialismo es la alternativa buena, viendo el ejemplo de lo que está pasando con el socialismo del siglo XXI, tienen también derecho a formar su partido político. No es ningún secreto que las FARC tienen una ideología marxista-leninista según ellos mismos se han identificado. Entonces lo que los colombianos deben preguntarse es participación política para impulsar ¿qué ideas? Porque si son las ideas del comunismo y del socialismo, yo lo que invitaría a los colombianos es a leer cuáles fueron las medidas que llevaron a su vecina Venezuela a la situación de crisis humanitaria que tienen. ¿Cuáles fueron las medidas que llevaron a Mao en China a cometer uno de los genocidios más atroces de la historia de la humanidad, donde más de 60 millones de personas perdieron la vida con el gran salto adelante y también la batalla cultural? También los invitaría
a que leyeran qué fue lo que pasó en la Unión Soviética, hacia dónde desembocaron esas ideas marxistas-leninistas, qué está pasando en Corea del Norte, cómo funciona Cuba, porque si se le va a abrir el espectro político a personas que sostienen que el comunismo y el socialismo, es decir, el Estado controlando la economía, resultan más eficientes que los individuos de una manera espontánea tomando decisiones económicas, vale la pena que los colombianos se cuestionen si ese es el modelo económico y político que quieren para su país, comparándolo con los lugares que ya lo han hecho. No es ningún secreto que las FARC tienen una relación muy cercana con Nicolás Maduro. Tampoco es secreto que Nicolás Maduro y todo el proyecto del socialismo del siglo XXI están en crisis, porque el precio del petróleo bajó. Y así como el socialismo se quedó huérfano de madre allá por 1990, cuando sucumbió la Unión Soviética y cuando vino el petróleo, vino a salvar ese déficit, ahora se está buscando una tercera alternativa. ¿Y qué mejor que las drogas para venir a ser la fuente infinita de recursos que siga promoviendo las ideas del socialismo del siglo XXI que ya están consolidadas en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba y en otros países? Así que pregúntense si esta participación política va encaminada a eso. Pero además les voy a contar una anécdota. En Guatemala firmamos la paz en 1996, una paz que proponía la amnistía. A partir de ahí, los exgrupos guerrilleros comunistas, marxistas y leninistas formaron algunos partidos políticos, entre ellos WINAC y URNG. Estos dos partidos, la verdad es que desde que se firmó la paz no han logrado mayorías ni en el Congreso ni en la presidencia, porque el guatemalteco, aunque le guste cacarear de socialismo, a la hora de la hora igual y le gusta hacer billete y defender su propiedad privada. Entonces, lo que ocurre cuando los guerrilleros marxistas-leninistas no pueden acceder por la vía democrática a puestos políticos, como ha pasado en países como Venezuela, es que entonces infiltran otras áreas. Y en Guatemala el discurso marxista y leninista se ha penetrado en los sindicatos, que tienen unos pactos colectivos que tienen a Guatemala paralizada en cuestiones como educación y salud. El sindicato del marxista-leninista Joviel Acevedo se queda con 99 centavos de cada 100 centavos que ingresan al Ministerio de Educación. El sindicato de salud se queda con 33 centavos de cada 100 centavos que ingresan en salud. ¿Cuál es el resultado? Que las escuelas y los hospitales en Guatemala están en completa crisis y miseria. Y nuestro presidente y ninguno de los anteriores se han atrevido a ponerle un freno a estos sindicatos por esta supuesta inclusión ideológica. También la ideología marxista-leninista, a pesar de que no ha ganado puestos políticos altos, está infiltrada en la manera en que hacemos gobierno. Por eso tenemos en Guatemala plazas fantasmas, donde hay gente que por sacar fotocopias gana $6,000 al mes y donde no se les hacen exámenes de aptitud ni tampoco hay salarios en base a resultados. Entonces, a pesar de que la ideología socialista no ha llegado a gobernar como en los niveles de Venezuela, la manera en que se administra el Estado guatemalteco es socialista a partir de esos acuerdos de paz de 1996. Aparte de eso, los exguerrilleros han infiltrado iglesias, medios de comunicación y la opinión pública está muy cimentada en esta ideología. A lo cual yo le pregunto a los colombianos, si ustedes están dispuestos a abrirse paso a la participación política, cuestiónense cuál es el modelo económico que los ha llevado a ustedes a ser una de las naciones más exitosas en Sudamérica hasta ahora. Otro de los puntos es el cese al fuego. Se supone que las FARC tienen 180 días para entregar todas sus armas ante las Naciones Unidas, para que estas armas sean destruidas. A lo cual yo les digo, pongan mucha atención en esos 180 días, vigilen que realmente esas armas sean entregadas. Y por último, para los colombianos con estos acuerdos de paz, les invito, aparte de que lean todos esos experimentos, a que también lean lo que ocurrió en Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz en 1996. Uno de los grandes errores que se cometió en Guatemala es que se firmó la paz
amarrada de una lista de Santa Claus, donde todo el mundo, las víctimas, los victimarios, los políticos, los partidos y la sociedad civil querían su tajada del pastel. En Guatemala confundimos firmar la paz y el cese al fuego con hacer una lista de Santa Claus. Una lista de Santa Claus millonaria, con un gobierno que obviamente, aparte de corrupto, no se da abasto, y dando promesas y concesiones que nunca se han cumplido. Como todas esas promesas de los acuerdos de paz nunca se cumplieron, esa conflictividad social desembocó en que hoy por hoy en Guatemala tengamos maras, pandilleros, en que tengamos narcotráfico, en que tengamos política corrupta, porque todas esas personas que se quedaron con ese coraje de que no recibieron lo que los acuerdos de paz les habían prometido, entonces se infiltran a la sociedad para volverse polos de corrupción y de violencia. Así que yo los invito a que estudien el caso de los acuerdos de paz en Guatemala y sepan también que a pesar de que firmamos la paz en 1996, en este año 2016 fueron apresados más de 19 militares, con la excusa de que los acuerdos de paz no incluyen los crímenes de Estado. Y los crímenes de Estado, lógicamente, solo los pueden cometer militares. Entonces, aunque el ejército guerrillero de los pobres o la guerrilla en general haya cometido secuestros, bombazos, asesinatos o violaciones sexuales, esos no cuentan. Solo cuentan los bombazos, los secuestros, los asesinatos y las violaciones sexuales del ejército. Esto está ocurriendo en Guatemala 20 años después de que firmamos la paz. Así que sepan que a veces hacer estos acuerdos no es garantía de nada. Y sepan también que la paz no viene hasta que la vida, la propiedad privada y la libertad de cada individuo son respetados.